amigos de En Perspectiva. Vamos a enviarle un mensaje a los conductores que transitan por las carreteras nacionales, que lo hagan siempre con la debida precaución, no únicamente por ellos, sino por terceros. Es importante que haya una responsabilidad plena en la conducción de los automóviles en las carreteras nacionales, desde Darién hasta Chiriquí, Bocas del Toro. Bueno, entremos en materia. El caso de Ricardo Martinelli sigue siendo noticia. Eso va a ser eh, titular durante mucho tiempo. Es un caso y una situación inédita que tenemos en este país. Nosotros esta mañana hemos hecho una invitación para un alto funcionario que nos podrá ilustrar acerca de lo que está y va a ocurrir en un futuro próximo, sin dejar de recordar que hay que hacer, todos los ciudadanos debemos hacer una reflexión acerca del futuro incierto que nos espera de cara a estas elecciones y sobre todo el año 2024. Estas elecciones tendrán también o sufrirán el impacto de las redes sociales, eso es una realidad. Está una generación que son los millennials, que son aquellos jóvenes que nacieron entre el año 1981 y el año 1995, extendido ahora hasta los 2000. Estos jóvenes entre 15 y 29 años de edad representan casi el 25% de la población. Y estos jóvenes, a los cuales hago referencia, son aquellos que vimos liderar las protestas contra la minería en Panamá. Hubo un despertar de la juventud, enhorabuena, que le manda una señal no únicamente a la clase política, sino a la propia ciudadanía, porque los políticos con pasado oscuro no han sido un buen ejemplo para nada ni para nadie. Al contrario, hay que cambiar el porvenir de nuestra nación y todos los ciudadanos debemos dar la milla extra para lograr que este país vuelva al sendero de la honestidad, de la honorabilidad, de la decencia. Camila. Sí, no, otro tema que está guindando, pero que está relacionado de alguna manera con temas de justicia, es que ayer se conoció que se posterga el juicio de Odebrecht, que estaba previsto hacer en julio de este año, o sea, en 5 meses. Ahora la primera fecha es en noviembre, diciembre, y la fecha alterna es en el 2025, a inicios del otro año, creo que como en febrero, del 20 de enero al 28 de febrero es la fecha alterna, que si nos vamos con cómo suele pasar todo en este país, esa va a ser la fecha, ya que siempre terminamos en la fecha alterna por alguna razón. Mira, Entonces, el caso de Brecht, bueno, nada más para agregar, las razones que dieron es que dicen que se debe a diligencias en el extranjero y a un tema de la notificación a los involucrados. a ver, vamos a tocar hueso, ya no únicamente piel, vamos a tocar hueso. Eduardo Enrique Leñón se ríe porque él sabe que tal vez que yo por dónde voy. Con la llegada al poder de Lula da Silva, la apuesta de Odebrecht es que da Silva, o Lula, el presidente Lula, lo va a respaldar con la fuerza que tiene un presidente de un gigante como es Brasil. Eduardo, ¿usted está de acuerdo con esa posibilidad de que Odebrecht verá ahora la luz nuevamente y podrá respirar un poco más tranquilo? Porque Lula da Silva fue el que lo trajo a Panamá, usted se acuerda, ¿no? Correcto. Yo creo, y lo decía el miércoles pasado, con el tema de Brecht, yo debo decir que a mí mi preocupación viene ya de las otras empresas de construcción. Y se lo explicaba. Aquí Odebrecht se declaró culpable. O sea, yo no sé, o sea, hizo su parte al declararse culpable y en delación decir quiénes eran. De esto, incluso altos ejecutivos de Odebrecht, creo que 4 o 5, aceptaron su responsabilidad y la pena, que no fue pena de prisión, pero fueron penas de 4 años de prisión, que en Panamá eso es conmutable, ¿no? O sea, no pisaron la cárcel, pero aceptaron su responsabilidad. En Panamá, y digamos la línea de Odebrecht fue hacer eso en todos los países, incluso en los Estados Unidos, donde confesaron una cantidad de dinero y a raíz de eso siguen operando
en los Estados Unidos. Pero pagaron la multa, Pagaron la multa sin llorar una lágrima. y le están pagando. Ahora, esa empresa, debo decir, está súper vigilada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y más que por un tema de honor en Panamá, yo creo que la razón por la que no contratan a Odebrecht no es por su pasado, sino por su presente, donde están demasiado vigiladas para los gustos de algunos funcionarios aquí en Panamá. Pero Dicho explícalo, esto, la vigilancia, para ampliar, Eduardo, para sí, que quede más claro. ¿En qué consiste la vigilancia que usted señala? cada cheque que sale de Odebrecht o cada pago que sale de Odebrecht está vigilado por un funcionario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, sí, seguramente Odebrecht, al hacer nuevos negocios, estos nuevos negocios tienen que ser completamente kosher, pues, legítimos, legales. Y en Panamá hay gente que no le gustan que los negocios tengan supervigilancia porque saben que tienen gustos por acelerar trámites o saltarse trámites a conveniencia. Pero bueno, Odebrecht tiene su pasado y tiene que cargar con eso y la responsabilidad. La parte panameña que a mí me preocupa, Guillermo, y de esta posposición que acaba de explicar Camila. Usted mencionó a Lula da Silva. Lula es presidente de Brasil porque su proceso terminó siendo anulado. Y muchas de esas pruebas que hay en Brasil hoy son pruebas que fueron ya nulas. O sea, si fueron nulas en Brasil, van a ser válidas en Panamá. ¿Qué estamos esperando para eso? Espero yo que las pruebas que vengan sean de Andorra, de Suiza, de los Estados Unidos y de otras jurisdicciones en las que no han sido declaradas nulas. Dos, estamos en febrero para un juicio que era el 15 de julio. ¿En serio las notificaciones en un mundo electrónico como el que tenemos ahora no se han podido hacer y no se van a poder hacer antes del 15 de julio, Camila, que creo que era la fecha que estaba, que además hay que decir, es la fecha principal, que como bien apuntó Camila, en Panamá todos los juicios van a la fecha alterna. Ahora vuelven y lo corren. O sea, no me digan que no hay tiempo para notificar. Y el tema de las pruebas que no han llegado, si son de Brasil, les digo, no van a llegar. Entonces, eso es parte de lo que a mí me parece y no entiendo esta nueva prórroga del caso Odebrecht. Hay dos expresidentes de la República, sí. Yo conversé con un abogado de una de las personas señaladas en el juicio de un empresario importante. No he conversado con el empresario, sino con el abogado. Pero me dice este abogado que su cliente, contrario a lo que está pasando con otros que están pateando la pelota y que meten recursos para alargarla, es todo lo contrario. Él quiere que el juicio vaya ya, porque lleva 10 años en esto y, por ejemplo, si es empresario, maneja fondos de inversión y ponen su nombre en Google, aparece caso de Brecht y la persona necesita resolver eso y salir, ya sea que lo encuentren culpable o ya sea que sea absuelto. Él dice que está absuelto, yo no sé, eso ya es su problema y tendrá que demostrarlo en el juicio. Pero hay gente que no le importa patear la pelota, hay gente que sí quiere, hey, vamos a juicio y decláreme culpable o inocente o lo que toque, pero salir de... Ya. Claro, ya. Mira, Eduardo, eso, los que han estado, voy a usar parafraseándolo a usted, ¿no? Los que están pateando el balón o la Sí, pelota, como decimos en Panamá. Esto crea un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque los que se sienten que son culpables de haber recibido dinerito de Odebrecht son exactamente los que no quieren que haya ningún juicio. Esa es la realidad. ¿Sabe por qué? Porque incluso si ese juicio se hubiera dado conforme a lo que se habló a tiempo, les prometo que el tablero político hubiera cambiado hace tiempo aquí en Panamá, ¿o no, señor Lin Yuen? sin Sí, duda pero es que, alguna. si me permiten, el problema no es lo que quieren, es lo que se les permite. Es que hay un grosero montaje. Se ha montado una trama. eh, Aquí debe descubrirse más implicados. El caso de Brecha es el más grande en la historia, el escándalo más grande de la historia. Entonces, eso crea vértigo en la mente de no pocas personas, ¿no? Mira el caso de Lozoya, es el mexicano, el presidente Pemex, recibió dinero de Odebrecht, estuvo 2 años preso, le acaban de dar cárcel por cárcel, pero va nuevamente a enfrentar la justicia. Entonces, aquí hay lenguas de doble filo que se han preocupado por tratar de ver cómo atacan a los que se atreven a tocar el tema de Odebrecht y de mencionar quiénes son los jugadores, porque saben que los que están en el caso de Brecht, óigame muy bien, ninguno es un ciudadano de mediana categoría, no es una persona poco influyente. Ahí eso está lleno
de personajes políticos influyentes, Eduardo, ¿no? Pero imagínese, Guillermo, un impedimento de salida del país. Ujú, Digamos que yo estoy involucrado en el caso de Brecht y soy culpable, pero soy culpable de una situación menor ujú. y mi pena es de menos de 4 años. Pagando la pena, pagando la pena. Estoy 4 años preso, que si hubiera entrado preso en el 2020, estuviera saliendo en el 2024 y ya puedo salir del país y hacer todo lo que No, pero no quisiera. habría ido preso por ser menos de 5 Pero por años. eso digo, pero imagínate eso, habiendo pagado la pena y sin pagarla en prisión, pago la multa, etcétera, ya hubiera salido de eso y puedo atender mis compromisos fuera del país y una serie de cosas. Pero aquí hay gente que lleva 10 años que no puede salir del país. Mira, lo que han estado, voy a usar un término un poco duro, ¿no? Lo que han estado torpedeando el desarrollo del caso de Brecht se están autoinculpando. ¿Por qué? Porque el que es libre de pecado, el que no está involucrado en el caso de Brecht, Crea es juicio como dice ya. Eduardo, es el primero que quiere que eso se defina de una vez y por todas. Amigos, tengo un corte comercial. ¿Saben qué? Al regreso vamos a platicar y nos sentimos muy halagados de tener en el programa hoy al señor magistrado presidente del Tribunal Electoral, el abogado Alfredo Junca. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, hoy este programa En Perspectiva agradece el tiempo que nos va a dispensar, no a nosotros, sino a ustedes, los que nos escuchan a nivel nacional e internacional, de escuchar la voz autorizada del magistrado presidente del Tribunal Electoral, el abogado Alfredo Junca. Bienvenido, magistrado, ¿cómo está? Oye, buenos días a todos los que nos escuchan y muchísimas gracias por tenerme aquí en la mañana de hoy. Siempre es grato poder conversar con ustedes. Magistrado, usted es titular hoy en el diario La Prensa. Usted le dio una exclusiva a ellos y nos va a dar a nosotros otras exclusivas más. A ver, me remito a lo siguiente. Usted le dijo al diario La Prensa, está hoy, como dije en primera plana, la publicidad es gratis para la prensa, que en el caso del expresidente Ricardo Martinelli, lo voy a citar porque necesito que usted tenga la amabilidad de explicarlo más, porque el hablar no es lo mismo que escribir ni que leer. Así que tendrá usted el tiempo suficiente para explicarnos qué quiso decir cuando dice el Tribunal Electoral no va a actuar antes de tiempo y que el Tribunal Electoral no ha recibido hasta ayer en la tarde ningún oficio del órgano judicial que diga que la sentencia de autoridad relativa a la condena de 5 años de Ricardo Martinelli para que entonces el Pleno proceda al respecto. Adelante, señor magistrado. Muy bien. Con respecto a este caso, y para hacer un poquito de docencia. Ujú. Eh, en derecho, procesalmente, existen tiempos que tienen que respetarse, ¿no? Esto es parte de lo que es el debido proceso. En el caso de las inhabilitaciones, y no es la primera que ve el Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral ha visto decenas de inhabilitaciones de candidatos a lo largo de su historia. Algo que tenemos que entender es que cuando termina un proceso judicial, cuando termina el proceso judicial, es entonces que se produce la situación en donde el Tribunal Electoral tiene que entrar a pronunciarse. Obviamente no voy a decir aquí cómo es que nos vamos a pronunciar, no pretendo viciar el caso, pero si yo no tengo del órgano judicial como normalmente nos lo envían, copia de la sentencia. En otros casos, la DJ nos manda el récord policivo. Eso usualmente ocurre cuando todavía están en postulaciones. Yo no tengo en expediente forma de poder entrar a ver el caso. Si yo intento ver esto antes de que el órgano judicial me envíe esto, yo estaría cometiendo una ilegalidad y estaría viciando por completo el caso. Entonces, el Tribunal Electoral siempre va a actuar apegado a la norma en derecho y es por eso es que hemos sacado este comunicado para que la ciudadanía comprenda, ¿no? Que tenemos que esperar a que ellos terminen. Camila, Pero en la práctica, o sea, ¿qué es lo que necesitan y quién lo tiene que mandar? O sea, ¿es un papel, un email, un WhatsApp? ¿Qué necesitan No, y no, quién lo tiene que se mandar? trata de la copia ejecutoriada de la sentencia condenatoria, que es la prueba que indica que se ha incumplido con un artículo de la Constitución, que
que es parte de los requisitos para ser candidato. ¿Y Magistrado. quién la tiene que mandar? Eso lo envía el juzgado. Ah, ok. La Magistrado. jueza Valoisa Martínez. Correcto, y lo A envía a eso la voy. Secretaría General. El Tribunal Electoral lo espera, se lo mandan, ustedes lo piden, porque, a ver, en un proceso penal se notifica a las partes involucradas. El Tribunal Electoral no es querellante, no es fiscalía, no es parte involucrada en el proceso penal como tal. O ustedes Eso tienen es que pedir cierto. eso, ustedes tienen que pedir eso. No, no, Eduardo. Lo que pasa es que ocurre que después de que termina un proceso, cuando ya está Ujú. finalmente ejecutoriado, viene una etapa a la que le llaman ejecución de la sentencia. Entonces, el juzgado empieza a emitir los oficios a todas las autoridades que tienen que tener algo que ver con esto. Por ejemplo, al sistema penitenciario, a la DIJ para el policivo, al Tribunal Electoral, porque se trata de un candidato. No lo envían. Eso es procedimiento estándar, siempre ocurre. Ok. No tienen Yo no, que yo pedirlo no tengo que ustedes. pedirle a ellos que lo hagan. Ellos lo hacen automáticamente y son bastante rápidos cuando lo tienen. Magistrado, este es un programa que lo escucha gente inteligente, gente educada. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado dónde damos los pasos a seguir, porque las Por preguntas que se supuesto. hacen son propias de gente, como dije, inteligente. A ver, una de las preguntas en base a lo que usted dijo, ¿no? El Tribunal Electoral no va a actuar antes de tiempo. Ok, muy bien. ¿De cuánto tiempo calcula usted que esto se definirá, magistrado? Bueno, Caso esa es una Martinelli, estoy hablando, pregunta. caso Martinelli, ajá. Claro, esa es una pregunta que yo no puedo definirte porque Estimado, un estimado. es Yo que entiendo, yo los entiendo tiempos los tiempos de la justicia, los magistrado, tiempos lo magistrado. determina el órgano Ajá. judicial en este caso. Y creo que ni siquiera nosotros podríamos estimar un tiempo nuestro. Yo les puedo garantizar que la justicia electoral es rápida. Hasta allí puedo asegurarles, pero Ok, una vez que empezamos acá. ok, para simplificar la pregunta, el documento llega Ujú. al Tribunal Electoral, lo recibe la recepción o quien sea. ¿Cuál es el procedimiento después? En ese y cualquier caso, no ni siquiera tiene que ser específico. ¿Cuáles como los pasos que tienen que darse hasta una decisión final? ¿Cuántas personas lo ven en el camino? Bueno, dependiendo de quién, de qué tipo de inhabilitación sea, primero se decide cuál es la autoridad que tiene que verlo. Yo no quisiera profundizar mucho en eso por razones obvias que si quieren se las puedo dar fuera de cámara, pero por razones obvias no quiero profundizar en este tema porque no quiero causar algún vicio en el procedimiento. Usted podría tener que opinar después como magistrado, ¿no? Exactamente. Entonces, Ok. yo me voy a remitir solamente a lo siguiente para que los radioescuchas puedan opinar entre líneas. La justicia electoral es rápida. Ok, ahora hay otro tema con este caso en particular, más allá de los tiempos, en caso de que se diera una inhabilitación, sucede un fenómeno, y es que, y corríjame o confírmeme, quien quedaría de candidato sería el suplente, en este caso el candidato a vicepresidente. Bien, O eso también se evalúa. te explico esa parte. El vicepresidente per se no es un suplente. El vicepresidente es el vicepresidente como lo establece la Constitución. El 362 del Código, si la memoria no me falla, establece para todas las candidaturas que si se ha llegado al momento en que existe alguna causal o algún incidente o incidencia que produce la salida, y voy a hablar en el término salida porque hay diferentes formas, puede ser por muerte, puede ser por inhabilitación, puede ser por falta de un requisito, hay muchas condiciones que generan que una persona salga de la nómina y no se estuviese en el periodo correspondiente de postulaciones, que no lo estamos, sube entonces el segundo, que es el suplente, a ocupar el cargo del primero. En aquellos casos en que todavía se está en ese periodo en que se pueden hacer sustituciones, y creo que ese periodo venció el 31 de diciembre, si no me equivoco, del año 23, y en el caso particular de esta nómina, ellos utilizaron ese periodo para hacer una sustitución, que en aquel entonces, que es la que le da la entrada a José Raúl Mulino a la nómina presidencial. En ese caso subiría solo él, a ocupar la Bueno, posición del principal.
Ajá, bueno, y hay precedentes, por ejemplo, en la campaña pasada, Mayín Correa, por usar un ejemplo, corrió sin suplente. Correcto, y muchos Eh, más lo hicieron. Muchos más lo Raúl hicieron. ajá, Fernández no tuvo suplente, creo Correcto. sí, que hubo otros más, ¿no? sí, hay Ahora, como tres Alcalde diputados, también, creo ¿no? que no Y tienen pero alcalde suplente. también, ¿no? los únicos precedentes que tenemos son en materia no presidencial. O sea, Ajá, ahí va mi pregunta. hay que tener algo en cuenta. Estamos viviendo tiempos históricos. Lo que se está dando en campaña presidencial en Panamá no se ha visto nunca antes en más de 30 años de democracia sana que tenemos. Entonces, tenemos que entender que cada paso que nosotros damos genera jurisprudencia, genera nuevas tendencias, genera interpretaciones de la norma jurídica, precisamente porque nunca había ocurrido antes en Panamá. Ahora, A por ver, ejemplo, la figura ya pasó, y no sé si vale la pena comparar en Colón con Delfia Cortés. Es decir, fallece Delfia y allí no subió su suplente, sino que el partido postuló a otra persona. ¿Por qué no es igual acá? Eh, porque es un caso de muerte. Los casos de muerte están contemplados de otra manera en el código. a ver, magistrado, el concepto que están hablando no pocos, en el caso del debate presidencial que se acerca, hay una disyuntiva. El candidato presidencial es Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli, como es sabido, está alojado, miren que soy benigno, alojado en la Embajada de Nicaragua. Bien, eso implica que no va a poder asistir a menos que salga mañana, que tengo mis dudas, pero no obstante, bueno, la vida está llena de sorpresas. Si el señor Martinelli no sale de la embajada y acude al debate presidencial, la lógica es que sea el señor José Romulino. No, la lógica es que el podium queda vacío. Quiere escuchar al señor magistrado. Sería entonces, se aplicaría aquello de la silla vacía, magistrado. Silla vacía, ese es un término que he escuchado mucho en la última semana. Hablemos Ujú. un poquito de eso porque yo siento que los radioescuchas merecen escuchar qué es lo que ha sucedido con respecto a esto. No, y usted Eh, dijo la palabra mágica, magistrado. Deseamos nosotros, estamos obligados a hacer docencia y nadie más está bien. facultado que usted. Adelante. Bien. En el día de ayer yo le di una entrevista al diario La Prensa. Hoy estoy aquí con ustedes. Ok. También subieron un Estoy, tra- video, ¿no? claro, estoy tratando de maximizar el tiempo porque obviamente se me acaba el tiempo que tengo para poder ir a medios porque el tiempo que tengo lo tengo dedicado es al trabajo. Ok. Es Gracias, parte de mi gracias. trabajo, lo sé, Ujú. pero quería cumplir con ustedes. Lo primero que les quiero decir es que la norma es clara. El 245 establece, y esa es mi posición, que solamente pueden participar candidatos presidenciales. El señor Ricardo Martinelli es el candidato presidencial por parte de la nómina del partido Realizando Metas y el partido Alianza. Si el señor Ricardo Martinelli quisiera salir del lugar de donde está, llegar al debate, ocupar su puesto y participar del mismo, es bienvenido y lo atenderemos con la misma cortesía que se le va a atender a todos los demás candidatos. Es su decisión no venir. ¿Qué ocurre? Yo como servidor del Estado, yo debo cumplir, no solamente como servidor, sino como ciudadano. Es mi deber, cuando yo veo que algo no es correcto, enderezar el camino. Y obviamente el Tribunal Electoral, nosotros, y yo asumo parte de esa responsabilidad porque soy magistrado del tribunal. Nosotros estábamos equivocados. Sí, yo puedo entender los argumentos de inclusión, democracia, derechos políticos, todos esos argumentos que son muy importantes para el tribunal, pero nunca en sacrificio de un artículo del decreto ya precitado. Y esta es la razón por la cual se da el aplazamiento de los debates. ¿Por qué? Porque teníamos un debate en el Pleno, precisamente sobre eso. Eh, yo asumo la responsabilidad, yo represento a la institución. No importa realmente quién estaba a favor, quién estaba en contra, quién tenía una posición con respecto a lo que se debía hacer. Ya eso no interesa. Lo que interesa es que el tribunal tenía una posición, esa posición no era la correcta,
irresponsablemente dimos el paso en enderezar la vía del debate para que el día 26 puedan tener un debate la mayoría de los candidatos cumpliendo con todas las normas y con todas las reglas del juego como debe ser. No es el Tribunal Electoral el que va a empezar, el que tiene, que es la agencia llamada a hacer cumplir la norma electoral. El primero el que va a violar la norma. Eso no está bien. Y ahora te hablo yo como funcionario. A mí en ningún momento, mientras yo sea presidente, a mí en ningún momento me va a dar ni pena ni miedo enderezar el camino si es en beneficio de nuestra democracia y nuestro proceso electoral. Por eso ustedes ven que yo le digo en la entrevista, nos equivocamos. Por supuesto que nos equivocamos, por supuesto que lo hicimos, pero enderezamos el camino. ¿Por qué se da la suspensión? Porque estábamos deliberando. Y deliberamos, yo pensaba que nos iba a tomar más tiempo. Jamás pensé que íbamos a llegar a ese entendimiento precisamente el mismo lunes. De haberlo sabido no hubiera suspendido, hubiéramos seguido con el debate en la fecha. Pero no había forma. ¿Qué ocurre? Al haber hecho la suspensión, muchos candidatos en su campaña hicieron compromisos, ellos reagendaron. Entonces, cuando nosotros logramos ese consenso y vamos entonces, oye, continuamos con el debate, no podemos perder la agenda y ni la calendarización del proceso. Empezamos a hacer las llamadas. O sea, no para acomodar a un candidato, sino para buscar una vía para que la mayoría de las campañas pudieran. Empezamos con un candidato, no voy a mencionar nombres, con un candidato, le dijimos, oye, mentira, lo primero que hicimos fue llamar a TVN y preguntar, oye, ¿hasta cuándo tenemos? ¿Cuáles son las fechas? Nos contestaron, viernes no recomendamos hacerlo por el tema del rating. Si queremos que el debate salga bien, tenemos que hacerlo antes o después. Muy bien, eso nos deja a nosotros jueves, lunes o martes de la otra semana. Realmente nosotros queríamos hacerlo lo más pronto posible para no retrasar el cronograma. Empezamos entonces a cabildear la fecha del jueves. Sin embargo, por alguna razón, tampoco voy a señalar nombres ni nada, se filtró la información de que nosotros estábamos buscando la fecha del día jueves, pero esa fecha no era que estaba consensuada, era que algunos candidatos, la minoría, habían dicho, yo podría jueves, no hay problema. Pero cuando empezamos a llamar al resto, la gran mayoría me decía, por ejemplo, oye, yo tengo 3 días, voy para el interior, voy para acá, ya yo hice cambio, busquemos una fecha en la que la mayoría podamos. Y al final, la mayoría acordó que el lunes era posible. Hubo algunos que dijeron, oye, me funciona más martes, porque venimos de la actividad de campaña el fin de semana, pero si ya dijeron lunes, bueno, lunes. Hubo otros que dijeron, ustedes fíjense la fecha, que yo voy cuando ustedes digan, perfecto. La idea era tratar de encontrar un momento en el que no se afectaran las campañas en su mayoría. Logramos esto que fue muy difícil e inmediatamente entonces hicimos el anuncio a través de un decreto de que la fecha se reanudaba el debate, es decir, la fecha cambiaba para el 26. Salimos a hacer el anuncio y ahora tenemos entonces un debate que cumple con todas las normas, donde van a ir la mayoría de los candidatos y que la ciudadanía puede entonces disfrutar. Me recomendaron, ya dijiste eso, no digas más nada. Yo fui a la prensa. Mucha gente no lo entendió, mucha gente me atacó. Perfecto, eso es parte de vivir en democracia. Pero lo que sí les digo es que mientras yo sea presidente y yo tenga la oportunidad de enmendar cualquier cosa que yo considere, que yo sostenga que está mal en el proceso, yo voy a luchar por eso. O sea, yo voy a dar la cara. Sé que, magistrado Alfredo Junca, qué bueno que se caracterice. ¿Sabe por qué? Porque al artesano se le conoce por su obra. Y lo mejor aquí es que las cosas se hagan de cara al país. Y me alegra muchísimo su posición. Tengo un corte comercial. Eduardo Linjovi pidió la palabra y se la voy a pasar con mucho gusto. Así que viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Es duro. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, el abogado Alfredo Junca, nos distingue a nosotros esta mañana. Esta es una primicia en los medios electrónicos que nos está dando el magistrado. Magistrado, la importancia de los debates, ¿en qué radica? Primero, en que van a presentarse sin cosmetología, sin el maquillaje que les ponen para embellecer al candidato y engañar a los electores. Ahí se ve realmente cómo piensa. Ahí no tiene al publicista,
no tiene al creativo, no, él solo con la audiencia en este caso. Así que enhorabuena que se dé este debate. Y ya está solventada la respuesta suya acerca del caso del señor Martinelli, nos quedó muy claro, pero ahora vienen otros pasos a seguir. Eduardo me pidió la palabra. Eduardo, adelante. Sí, en cuanto a este tema de los debates y la responsabilidad del Tribunal Electoral, se entiende que las reformas al Código Electoral se hacen pasadas las elecciones cuando bajen las aguas, ¿no? Y estas reformas en particular, este código se modificó bastante en comparación con el anterior. Hay que decir, el código anterior versus el penúltimo, ese tuvo poco porcentaje de variación, sin embargo, este versus el anterior sí. Y creo que con el que viene, cuando ya estemos en frío discutiendo cosas, tendríamos que meter, por ejemplo, de nuevo el tema de los debates y evaluar cómo va a estar, e incluso si va a estar, o sea, o reevaluarlo, cómo se va a hacer, o incluso si va a estar hecho dentro de la ley electoral, el tema del debate, que está en la ley, pero que tampoco es obligatorio, porque los candidatos pueden no ir, ¿no? Podrían no asistir, no es obligatorio y se le deja la silla vacía, ¿no? Pero yo Porque quisiera incluso en aprovechar. Argentina Sí. a los que no van o sea, les quitan la publicidad. O sea, hay una penalidad por no ir. Aquí no, aquí es ve, Claro, si quieres acá es bien y si libre. no también. Hay una cosita más que quería decirles, porque yo le soy sincero, estoy hablando sinceramente, ahora hablo yo como magistrado, no hablo como el pleno. Específicamente, cada magistrado tiene su área de trabajo. Específicamente en el tema de los debates presidenciales, yo no he estado tan involucrado. En el que sí estoy involucrado y quisiera agarrar un minutito nada más para hacer el anuncio, es en el tema de los debates regionales. Para este año hemos triplicado nuestra fuerza para poder darle la oportunidad a todos aquellos candidatos de gobiernos locales y de circuitos electorales la oportunidad de poder debatir también. El Tribunal Electoral va a estar llevando adelante cerca de 120 debates a lo largo y ancho de la República a nivel de representantes de corregimiento, de alcaldes y de diputados en los lugares donde podamos lograrlo, ¿no? Entonces, eso va a empezar el 7 de marzo en Boca del Toro y de ahí vamos peinando toda la franja de pueblos y de ciudades a las que podamos llegar hasta llegar a Darién para que el ciudadano tenga ese derecho, porque el ciudadano tiene derecho a ejercer un voto informado. Y el voto informado solamente se puede ejercer informándose y teniendo a conocimiento de los candidatos. Ahora, Y el candidato también magistrado, sí, tiene derecho a a eso voy, poder pero magistrado, llegarle hay al ciudadano. lugares, hay circuitos plurinominales, 45 candidatos. ¿Cómo haces un debate con 45 Es muy personas? difícil, es muy difícil. Nos estamos enfocando en los uninominales. Sí. Hicimos en algunos pluri, en donde se dividió pues, y se hizo un sorteo, se dividió y se le dio a ellos la oportunidad de poder ejercer esta facultad de hablarle a la ciudadanía y presentarle sus propuestas, que es lo más importante. No es fácil. Esta vez estamos haciendo un esfuerzo mucho más grande para poder lograr llegar a más lugares. De lo que llegamos en la elección pasada. Camila. Ahora, magistrado, aprovechando que estamos hablando de circuitos, etcétera, hay una situación en Panamá, y es que la distribución de los circuitos y de las curules por circuito no respeta la Constitución. El Tribunal Electoral ha tratado en 2 ocasiones, creo que fue en 2018 y 2021, corregir, porque por los cambios en la población hay áreas como por ejemplo el 8.3, antiguo 8.7, que debería tener un diputado menos, y áreas como creo que Panamá Este es una, que debería tener un diputado, o alguno de los del oeste, que por el crecimiento de su población debería Arraiján, tener un diputado, Arraiján, Tierra gracias, de Arraiján. debería tener un diputado más. Sí, son los polos, Eh, Arraiján, Tocumen, por ejemplo. Ajá, que como la población ha crecido en comparación con la de Panamá Centro debería perder un diputado y estas áreas deberían ganar diputados. Ujú. Sin embargo, las 2 veces que el tribunal lo intentó en la asamblea, los diputados no lo aprobaron. Sin embargo, se está produciendo una Como injusticia muchas electoral. cosas que hemos presentado Ajá. y como Ahora, ¿qué hay incidentes opciones por hacerlo. quedan? ¿Qué opciones quedan? Porque al final del día es una distorsión del sistema. Hay áreas que están sobre representadas
y otras que tienen menos representación de la que deberían. Entonces, ¿cómo se puede corregir esto, por ejemplo? Y otros temas que hay con la distribución de los circuitos que al final afectan a las poblaciones de estas regiones. Bueno, mira, es una de las preguntas más interesantes que he recibido en mucho tiempo. Y quizás una de las que tenga una respuesta muy compleja. Yo podría decir fácilmente, bueno, tienen que ir a la Corte con una demanda de inconstitucionalidad. Pero esto ya ha ocurrido en el pasado. La Corte se pronunció ya para la elección pasada, donde tuvimos el mismo problema. Se pronunció al respecto, pero la sentencia que dictaron realmente no le daba un mandato a la Asamblea de acatar la nueva distribución. Pero también queda entonces la pregunta jurídica. ¿Podía la Corte ordenarle, o sea, un órgano del Estado puede ordenarle a otro hacer o dejar de hacer? La Corte no debe legislar, ¿no? La Corte no debe legislar, aunque a veces lo hacen, a veces Sí, lo hacen. eso ya lo tenemos claro. Lo tenemos muy claro. Entonces, al final es simplemente lograr en esta elección una asamblea que se ponga la mano en el pecho por Panamá y que acate entonces los mandatos constitucionales. El Tribunal Electoral lo hace y se los presenta, pero no puedo obligar a la Asamblea Nacional a que legisle en la forma correcta que debe hacer y aprobar entonces los cambios que la Constitución nos está ordenando hacer. Magistrado Junca. Porque incluso, y no es solamente el tribunal, incluso la Comisión de Reformas Electorales propuso en esta ocasión disminuir el financiamiento y los diputados dijeron no. O sea, los representantes de los partidos participaron en la mesa, se aprobó un documento y cuando las reformas llegaron a la Asamblea, los diputados dijeron negativo, la plata se queda como estaba. Entonces, o sea, con cosas como esa, ¿qué queda por hacer? Que es serio, Camila, porque te pongo un ejemplo. Si yo pudiera sentar, mira, la Asamblea tiene un representante en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y los partidos pueden mandar a las personas que toman decisiones, un secretario general, un presidente del partido, pero cuando vamos a las reuniones encontramos a los mismos sospechosos usuales que se comprometen a algo, pero ellos pueden comprometerse ellos, pero no tienen ni siquiera la autorización de los que van a tomar las decisiones de poder comprometerse a estos compromisos. Entonces, cuando llegamos a la Asamblea, los diputados actúan como a ellos les parece que deben hacerlo. Magistrado, el tiempo es importante. A ver, la historia atesora el pasado. No podemos olvidar el pasado porque volvemos a tropezarnos con la misma piedra. Se ha venido hablando hace muchísimo tiempo de los aportes del del narco y también de lo que se conoce particularmente pues, como el crimen organizado en las campañas políticas, no en Panamá, sino en el resto del continente, y se habla de narcoestados. ¿Qué controles tienen ustedes ahora mismo establecidos formalmente para evitar este tipo de ayuda, entre comillas, por parte de estos dineros sucios, negros, como se les quiera llamar? Porque esto además, magistrado, provoca que vayan personas a la asamblea y a otros cargos que lo que producen son pleitos entre pandilleros, ¿no? Por la forma como se manejan. ¿Qué se está haciendo al respecto, magistrado, para evitar que el narco y estos dineros puedan introducirse en la campaña política? ¿Hay algún tipo de controles? Me estás pidiendo que vaya a mi casa, ¿eh? Delante Adelante, magistrado. Todo suyo, magistrado. Te voy a decir una cosa. La entrada de financiamiento con orígenes de dudosa Ilícitos. procedencia, no necesariamente ilícitos, dudosa procedencia, Okay. es una condición que orada y socava la democracia en Panamá e impacta negativamente el proceso electoral. Habiendo dicho esto, el Tribunal Electoral está cooperando con todas las agencias nacionales e internacionales en todas las solicitudes que se nos han hecho con respecto a este tema. Voy a dejarlo hasta allá, hasta ahí. Y hago un llamado a los candidatos, por favor, respeten los periodos de campaña. Bueno, ya empezamos la campaña, así que lo que hicieron ya, cada quien asumirá las consecuencias de esto. Les hago un llamado también a que respeten los topes de campaña, no se sometan a una situación en la cual después no hay forma de salir bien librado. Y que tengamos una campaña libre de este tipo de conductas que no hacen más que dañar nuestra democracia. El Tribunal Electoral tiene una dirección de fiscalización del financiamiento político que está observando, monitoreando.
Electoral tuvo ayer una reunión bastante exitosa con la Superintendencia de Bancos para ver hasta qué punto podemos cooperar. El Tribunal Electoral esta semana probablemente esté firmando un convenio con la Dirección General de Ingresos de la misma manera. Es decir, que esta campaña es diferente a las demás desde el punto de vista de lo que están haciendo los candidatos. Es cierto, pero también va a ser diferente en la parte de que el tribunal también estará ejerciendo nuevos y mejores controles sobre la campaña electoral. Magistrado, 2 minutos. Parece que algunos políticos, perdón, que algunos partidos políticos parecen un camión de la basura porque van recogiendo desechos políticos por todas partes, personas no únicamente de dudosa reputación, sino personas que han aceptado la comisión de delito y que se le ha comprobado. Están volviendo nuevamente a la Asamblea, lo cual no es un buen presagio para lo que nos espera. ¿Tiene el Tribunal Electoral considerado en alguna manera implementar fórmulas para que sea decente la clase política, magistrado? Bueno, en el 2025 iremos nuevamente a la mesa de trabajo con la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Esta vez no me va a tocar presidirla, le va a tocar al colega Luis Guerra, siempre el magistrado que recién entra al tribunal es el encargado de llevar adelante la dirección de este ejercicio democrático que no se ve en ningún otro país. Muchas veces no apreciamos lo que tenemos porque no sabemos lo que hay afuera. Entonces, es un buen ejercicio. Yo les pido que continúen manteniendo la fe en la comisión. Todo lo que hacemos allí lo hacemos en beneficio de nuestro país y luchamos al máximo para que se cumplan con todas las propuestas que allí se están discutiendo y lográndose los consensos necesarios. Tenemos una fórmula, todavía no tenemos una fórmula, hay muchos tipos de fórmulas distintos para poder limpiar un poquito el ambiente con respecto a la oferta electoral, pero yo creo que eso es una larga conversación que tenemos que tener, no solamente con los candidatos de libre postulación y sus representantes, sino también con los partidos políticos y con la sociedad civil. Todos juntos. Magistrado, 2 minutos y ya, le prometo que lo suelto, agradeciendo su participación. A ver, el gasto oneroso, casi obsceno, vulgar en las campañas, ¿qué controles van a tener ustedes y qué tipo de rendición de cuentas van a exigirles? Nosotros tenemos una rendición de cuenta mandatoria por el código que tiene que ver con la entrega del informe de gastos de campaña. ¿Qué significa esto? Que todas las campañas a través de su tesorero tienen que presentar, una vez termina el proceso electoral, dentro de los siguientes 15 días tienen que presentar este informe. Nosotros como tribunal vamos a subir todos esos informes a las plataformas digitales nuestras para que los ciudadanos tengan la oportunidad de revisarlos y dentro de los siguientes 3 días interponer los recursos que a bien tengan con respecto a estos informes. ¿Qué ocurre cuando una campaña rebasa el tope? Eso genera una causal de nulidad del proceso, precisamente por la inequidad en la utilización de fondos, además de que algunas sanciones de carácter económico. Entonces, lo que yo les puedo decir a los candidatos es que sean medidos en sus campañas con la inversión. No piensen que nadie los está viendo, no piensen que porque la campaña per se arrancó el 3 de febrero, todo el dinero que invirtieron antes de eso no lo estamos viendo y no lo estamos fiscalizando. Entonces, la ciudadanía pide respuesta, pide certeza del castigo. El tribunal está haciendo las investigaciones pertinentes de todos aquellos que están violando la norma electoral, pero respetando el debido proceso. Es decir, yo no puedo condenar a una persona sin darle la oportunidad a la legítima defensa. Y una vez tengo yo ya un proceso con una resolución, con una sentencia ejecutoriada, entonces ya yo puedo hacer publicaciones, ya yo puedo decir, mira, condenamos a este o al otro y lo condenamos a tanto. Magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Junca, gracias por distinguirnos con esta entrevista en exclusiva a este programa En Perspectiva. Le Gracias. deseamos mucho éxito en su gestión con lo que se nos viene encima ahora el 5 de mayo, porque está en sus manos, magistrado, y la de sus otros 2 colegas, el presente y el futuro de este país. Eso queremos reconocerlo nosotros. Que tenga un buen día, magistrado. Muchas gracias y buen día a todos ustedes. Hasta luego.